Antes de comenzar esta historia, tómate un segundo para apoyar el canal, deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando este relato. No importa dónde estés, porque lo que estás a punto de oír podría estar ocurriendo mucho más cerca de lo que imaginas. Esta no es una historia de ficción exagerada ni un simple relato de terror doméstico. Es una historia sobre confianza, sobre apariencias impecables y sobre verdades que solo los más pequeños supieron ver desde el principio. Todo comienza en una casa donde, aparentemente, no faltaba nada. Una casa grande, luminosa, rodeada de jardines cuidados, con risas infantiles resonando en los pasillos y una rutina perfectamente organizada. Desde fuera, cualquiera habría dicho que era el lugar ideal para criar una familia. Y en el centro de esa rutina estaba ella, la niñera perfecta. Puntual, educada, siempre sonriente. Los adultos la adoraban. Los padres confiaban plenamente en ella. Los vecinos la saludaban con respeto. Nadie dudaba. Nadie sospechaba. Nadie imaginaba que, detrás de esa imagen intachable, se escondía algo que solo los niños eran capaces de percibir. Porque los niños ven lo que los adultos ya no saben mirar. Ellos sienten lo que otros ignoran. Y desde el primer día, algo en ella no les daba paz. No era algo que supieran explicar con palabras claras. Era una sensación. Un nudo en el estómago. Un silencio incómodo cuando ella entraba en la habitación. Mientras los adultos veían profesionalismo y dulzura, los niños sentían miedo sin nombre. Y ese fue el inicio de una verdad que tardaría demasiado en ser escuchada. El padre de los niños era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Había construido su fortuna con disciplina, estrategia y una confianza casi absoluta en su propio juicio. Para él, nada quedaba al azar. Sistemas de seguridad, cámaras, empleados seleccionados con extremo cuidado. Cuando contrató a la niñera, el proceso fue riguroso, entrevistas, referencias impecables, recomendaciones de personas influyentes. Todo estaba en orden. Ella cumplía con cada requisito. No solo era competente, era encantadora. Sabía decir lo correcto, en el momento justo. Sabía tranquilizar, organizar, anticiparse. Para los adultos, era un alivio. Para los niños, una presencia pesada. Al principio, intentaron hablar. Comentarios sueltos, frases confusas, miradas nerviosas. No me gusta cuando ella me mira así. Cuando mamá no está, ella cambia. Palabras que no encajaban en la lógica adulta. Palabras que fueron interpretadas como imaginación infantil, celos o simple dificultad para adaptarse a una nueva figura de autoridad. El padre escuchaba, pero no oía. Confiaba más en los informes, en las referencias, en la imagen visible, que en los silencios y gestos de sus propios hijos. Y sin darse cuenta, empezó a cometer el error más común y más peligroso: creer que los niños exageran cuando, en realidad, están intentando advertir. Porque los niños no saben mentir bien sobre el miedo. El miedo se les nota. Pero nadie quiso mirar con atención suficiente para verlo. Con el paso de las semanas, la rutina se asentó. La niñera se convirtió en una figura central del hogar. Preparaba comidas, ayudaba con las tareas, organizaba horarios. Todo parecía funcionar a la perfección. Sin embargo, dentro de la casa existían dos realidades paralelas. La que los adultos veían, ordenada y eficiente, y la que los niños vivían en silencio. Cuando estaban solos con ella, el ambiente cambiaba. Las palabras eran pocas. Las miradas, largas. Los castigos, ambiguos. No golpes visibles. No gritos que pudieran escucharse desde otra habitación. Era algo más sutil. Más difícil de explicar.
Una forma de control silencioso que hacía que los niños se sintieran pequeños, culpables, confundidos. Ella sabía exactamente hasta dónde llegar sin dejar marcas. Sabía cómo comportarse cuando había adultos cerca y cómo transformarse cuando nadie más miraba. Los niños comenzaron a cambiar. Dormían mal. Se volvieron más callados. Evitaban quedarse a solas con ella. El padre notaba esos cambios, pero los atribuía al crecimiento, a la escuela, a fases normales de la infancia. Nunca conectó esos signos con la persona en la que más confiaba dentro de su hogar. Porque aceptar esa posibilidad habría significado cuestionar su propio juicio. Y eso era algo que no estaba dispuesto a hacer todavía. Hubo momentos en los que la verdad estuvo a punto de salir a la superficie. Pequeños incidentes que, vistos en retrospectiva, eran señales claras. Un llanto inexplicable. Una reacción de pánico al escuchar su voz. Dibujos infantiles que mostraban figuras oscuras, rostros sin ojos, sombras alargadas. Pero cada señal era rápidamente neutralizada por explicaciones lógicas. Es solo estrés. Son cosas de niños. Está llamando la atención. La niñera, siempre atenta, sabía exactamente cómo presentarse como víctima de malentendidos. Sonreía, bajaba la voz, mostraba preocupación por el bienestar emocional de los pequeños. Su actuación era perfecta. Tanto, que cualquier duda se disipaba en segundos. Los adultos querían creer. Necesitaban creer. Porque creer les permitía mantener el orden, la comodidad, la rutina. Escuchar a los niños habría significado alterar todo eso. Y así, sin intención maliciosa consciente, eligieron ignorar. Eligieron no profundizar. Eligieron confiar en la apariencia. Mientras tanto, los niños aprendían una lección peligrosa, que decir la verdad no siempre sirve, que nadie escucha cuando el mensaje incomoda. Y ese aprendizaje los empujó aún más al silencio. La casa seguía funcionando, pero algo estaba roto. No en las paredes ni en los objetos, sino en el ambiente. Un silencio extraño comenzó a ocupar los espacios. Un silencio que no era calma, sino contención. La niñera seguía cumpliendo su papel con precisión milimétrica. Cada gesto medido. Cada palabra calculada. Nadie podía señalar nada concreto. Y, sin embargo, los niños sabían. Sabían que algo no estaba bien. Sabían que lo que vivían no era normal, aunque no tuvieran el vocabulario para explicarlo. Ese conocimiento silencioso los acompañaba todo el tiempo. Y aunque el padre aún no lo entendía, la grieta ya estaba formada. Bastaba un pequeño cambio, una mínima alteración en la rutina, para que todo saliera a la luz. Porque las verdades ocultas no desaparecen. Solo esperan. Esperan el momento en que alguien esté dispuesto a mirar sin filtros, sin orgullo, sin excusas. Y ese momento, aunque todavía lejano, se acercaba de manera inevitable. La niñera seguía siendo perfecta ante los ojos del mundo. Pero los niños ya sabían algo que nadie más quería aceptar. Y esa verdad, ignorada por demasiado tiempo, estaba a punto de exigir ser escuchada. Con el paso de los días, el silencio de los niños dejó de ser un detalle aislado y comenzó a convertirse en una presencia constante dentro de la casa. No era un silencio tranquilo ni natural, sino uno cargado de tensión, como si algo estuviera siendo contenido a la fuerza. El padre lo notaba, aunque todavía no sabía cómo interpretarlo. Las risas espontáneas eran cada vez más raras, las conversaciones más cortas, las miradas más evasivas. Cuando preguntaba si todo estaba bien, las respuestas llegaban rápidas, ensayadas, casi automáticas. Sí, papá, todo bien, no pasa nada. Pero algo en el tono no encajaba. No era la voz de niños tranquilos, sino la de niños que habían aprendido que hablar no siempre es seguro. Mientras tanto,
la niñera seguía cumpliendo su papel con una perfección inquietante. Cada informe era positivo, cada comentario estaba cuidadosamente formulado para tranquilizar. Siempre tenía una explicación lógica para cualquier cambio de humor infantil. Están sensibles, están cansados, es solo una etapa. Y esas palabras, repetidas con la suficiente calma y seguridad, comenzaban a construir una barrera invisible entre la intuición del padre y la realidad que se desarrollaba frente a él. En privado, los niños empezaron a desarrollar pequeños rituales de protección. Se quedaban juntos más tiempo del habitual, evitaban separarse, se aferraban a objetos que les daban seguridad. No sabían explicar por qué, pero su cuerpo reaccionaba antes que su mente. La presencia de la niñera provocaba una alerta constante, un estado de vigilancia que ningún adulto parecía notar. Ella, por su parte, sabía leer esas reacciones. Sabía cuándo observar y cuándo intervenir. No necesitaba alzar la voz ni imponer castigos visibles. Bastaba una mirada prolongada, un comentario ambiguo, una frase dicha en el momento justo para sembrar culpa y confusión. Los niños comenzaban a dudar de sí mismos, a preguntarse si lo que sentían era real o exagerado. Y esa duda era su herramienta más eficaz. Aquí quiero que te detengas un segundo y pienses en esto. ¿Cuántas veces has ignorado una sensación incómoda solo porque no sabías explicarla con palabras? Quédate, porque esa misma pregunta está en el centro de todo lo que viene después. El padre, sin darse cuenta, comenzó a confiar más en los registros que en las emociones. Revisaba horarios, rutinas, resultados escolares. Todo parecía normal en el papel. No había pruebas concretas, solo una inquietud difusa que no encontraba dónde apoyarse. Y en su mundo, la falta de pruebas siempre había sido sinónimo de tranquilidad. Había aprendido a confiar en datos, no en intuiciones. Esa mentalidad, que tantas veces lo había llevado al éxito, ahora se convertía en un obstáculo. Porque el peligro que se estaba gestando no dejaba rastros visibles. Se escondía en los espacios entre las palabras, en los silencios prolongados, en las miradas que se apartaban rápidamente. Mientras tanto, la niñera reforzaba su imagen ante los adultos. Se mostraba preocupada por el bienestar emocional de los niños, sugería lecturas, hablaba de psicología infantil, utilizaba un lenguaje que transmitía preparación y sensibilidad. Cualquier intento de duda quedaba neutralizado por su aparente profesionalismo. Y así, sin levantar sospechas, fue aislando poco a poco a los niños de la única voz que podía protegerlos. No con prohibiciones explícitas, sino con mensajes sutiles. Papá está muy ocupado, no quiere que lo molestemos con tonterías, a veces los adultos no entienden a los niños. Frases simples, pero devastadoras. Porque sembraban una idea peligrosa, que su experiencia no era válida. El cambio más alarmante ocurrió de manera gradual. Los niños dejaron de intentar hablar. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque habían aprendido que nadie estaba escuchando de verdad. El silencio ya no era solo una reacción, se había convertido en una estrategia de supervivencia. Y en ese silencio, la niñera encontraba el terreno perfecto para seguir operando sin ser cuestionada. La casa seguía funcionando, los adultos seguían creyendo, pero algo esencial se estaba quebrando por dentro. Si has llegado hasta aquí, no te vayas. Porque a partir de este punto, la historia comienza a girar lentamente hacia una revelación que nadie esperaba, y lo que parecía controlado empezará a mostrar grietas imposibles de ignorar. Con el tiempo, el padre comenzó a notar algo que no aparecía en ningún informe ni en ninguna conversación formal: el ambiente de la casa ya no se sentía igual. No era un cambio evidente, sino una sensación persistente, como si la calma que antes reinaba se hubiera vuelto artificial. Las habitaciones parecían más silenciosas de lo normal, los juegos se interrumpían con facilidad, y cualquier ruido inesperado provocaba reacciones exageradas en los niños. Él intentaba convencerse de que era solo una etapa, una adaptación, algo pasajero.
Pero esa explicación empezaba a resultarle insuficiente. Había aprendido a confiar en su instinto en los negocios, a detectar riesgos antes de que se volvieran visibles. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, ese mismo instinto le decía que algo no estaba bien en su propia casa. Intentó acercarse más a sus hijos. Hacer preguntas abiertas, compartir momentos a solas, observar con más atención. Pero cada intento chocaba con una barrera invisible. Los niños respondían con cuidado, midiendo palabras, como si temieran decir algo incorrecto. Cuando él preguntaba directamente por la niñera, las respuestas se volvían aún más breves. Es buena, nos cuida, no pasa nada. Frases que sonaban más a repetición que a verdad. Él lo percibía, pero todavía no lograba unir las piezas. Y en ese espacio de duda, la niñera seguía actuando con una precisión inquietante. Ella había aprendido a moverse con total naturalidad dentro del sistema de confianza que había construido. Sabía cuándo mostrarse cercana y cuándo mantenerse profesional. Sabía qué decir delante del padre y qué insinuar cuando estaba a solas con los niños. Su estrategia no era el enfrentamiento, sino la confusión. Los hacía sentir responsables de cualquier tensión. Si papá se preocupa es porque ustedes no se portan bien, si se enoja es porque dicen cosas que no son importantes. Poco a poco, los niños comenzaron a cargar con una culpa que no entendían del todo. Y esa culpa los hacía callar aún más. Aquí quiero que pienses en esto: ¿qué ocurre cuando alguien aprende, desde pequeño, que decir la verdad puede traer consecuencias negativas? No te vayas todavía. Porque esta pregunta explica muchas de las decisiones que vienen después. El padre empezó a notar señales físicas que no podía ignorar tan fácilmente. Ojeras marcadas, dolores de estómago recurrentes, cambios bruscos de humor. Visitó médicos, consultó especialistas, buscó explicaciones externas. Estrés escolar, ansiedad infantil, sensibilidad emocional. Cada diagnóstico parecía lógico por separado, pero ninguno explicaba el cuadro completo. Y en cada consulta, la niñera se mostraba colaboradora, atenta, preocupada. Acompañaba, tomaba notas, hacía preguntas. Su presencia reforzaba la idea de que los niños estaban en buenas manos. Y eso, paradójicamente, hacía que cualquier sospecha se sintiera injusta, casi cruel. Los niños, por su parte, comenzaron a comunicarse de maneras indirectas. Pequeñas frases sueltas, preguntas aparentemente inocentes, historias contadas como si no fueran propias. ¿Qué pasa si un adulto hace algo que no está bien? Los niños pueden equivocarse al sentir miedo. El padre escuchaba, pero no siempre entendía la profundidad de esas preguntas. A veces respondía con frases tranquilizadoras, sin darse cuenta de que esas palabras eran un último intento de pedir ayuda. Porque cuando un niño no puede decir lo que vive, intenta rodearlo, disfrazarlo, probar otros caminos. La niñera observaba todo con atención. Sabía que el equilibrio era frágil. Sabía que cualquier descuido podía romper la ilusión que había construido. Por eso ajustaba constantemente su comportamiento. Un día más amable. Otro, más distante. Siempre lo suficiente para mantener el control sin despertar sospechas claras. Su poder no estaba en la fuerza, sino en la percepción. Mientras los adultos la veían como una aliada, los niños la veían como una amenaza silenciosa. Si sigues escuchando, es porque algo en esta historia ya te resulta inquietante. Quédate, porque el punto de quiebre no llegará de forma abrupta, sino a través de un detalle aparentemente pequeño que cambiará por completo la forma en que el padre mira todo lo que ha estado ocurriendo. El detalle que comenzó a romper la superficie no fue un grito ni una confesión directa. Fue algo mucho más pequeño, casi insignificante para cualquiera que no estuviera dispuesto a mirar con atención. Una tarde, mientras el padre trabajaba desde casa, escuchó un ruido seco proveniente del pasillo. No fue fuerte,
ni alarmante. Solo lo suficiente para interrumpir su concentración. Salió de su despacho y encontró a uno de los niños inmóvil, con la espalda apoyada contra la pared, respirando rápido, los ojos fijos en el suelo. La niñera estaba a pocos metros, serena, explicando con naturalidad que el niño se había asustado, por nada, que era sensible, que exageraba. Pero algo en la escena no encajaba. No era lo que se decía, sino cómo se decía. La calma excesiva. La ausencia total de sorpresa. La manera en que el niño evitaba mirarla incluso cuando ella le hablaba con voz suave. El padre no dijo nada en ese momento. Volvió a su despacho, pero ya no pudo concentrarse. La imagen se repetía una y otra vez en su mente. Había visto miedo antes, miedo real, en negociaciones tensas, en decisiones límite. Y lo que había visto en los ojos de su hijo no era un simple sobresalto. Era miedo contenido. Miedo aprendido. Esa noche, por primera vez, decidió revisar grabaciones antiguas de las cámaras internas. No buscaba nada concreto. Solo quería confirmar que todo estaba bien. Pero cuanto más observaba, más evidente se volvía algo inquietante. No había violencia visible, no había actos claros que justificaran una denuncia inmediata. Había, sin embargo, patrones. Cambios sutiles en el lenguaje corporal de los niños cuando ella entraba en una habitación. Pausas largas antes de responder. Miradas rápidas hacia la cámara, como si buscaran algo que no sabían nombrar. Aquí quiero que te detengas un instante. Piensa en esto, ¿cuántas veces el peligro no se muestra en lo que ocurre, sino en lo que nunca ocurre delante de otros? Quédate, porque este punto cambia por completo la forma de entender la historia. El padre empezó a recordar frases del pasado que había descartado con demasiada facilidad. Comentarios sueltos. Dibujos que había archivado sin mirar 2 veces. Preguntas que había respondido de forma automática. Todo comenzó a reorganizarse en su mente como piezas de un rompecabezas tardío. Y con esa reorganización llegó una sensación incómoda, la de haber fallado. No por maldad, sino por confianza ciega. Había confiado en sistemas, en referencias, en apariencias. Había ignorado lo único que no podía falsificarse con facilidad, el miedo genuino de un niño. Decidió entonces cambiar algo mínimo en la rutina. No confrontó a la niñera. No hizo preguntas directas. Simplemente empezó a llegar antes a casa. A aparecer sin aviso. A observar sin intervenir. Y fue en esos momentos inesperados cuando notó las microtransformaciones. El tono de voz de ella se ajustaba en segundos. Su postura cambiaba. Su sonrisa aparecía como una máscara que se colocaba con rapidez. Los niños, en cambio, reaccionaban de forma opuesta. Su cuerpo se relajaba apenas él cruzaba la puerta. Como si su presencia fuera un interruptor de seguridad. La niñera comenzó a percibir ese cambio. Su control dependía del aislamiento, de la previsibilidad. Y ahora, algo se estaba alterando. Sin demostrarlo abiertamente, empezó a reforzar su narrativa. Comentarios sutiles sobre la necesidad de límites más firmes. Sobre la confusión emocional de los niños. Sobre lo difícil que era cuidarlos, correctamente, cuando recibían mensajes contradictorios. Cada palabra estaba diseñada para sembrar duda, no en los hechos, sino en la percepción del padre. Para hacerlo cuestionar su propio juicio. Los niños, por su parte, comenzaron a experimentar algo nuevo, una pequeña esperanza. No sabían si el padre entendía, pero sentían que algo había cambiado. Sus preguntas se volvieron un poco más directas, aunque todavía envueltas en metáforas. ¿Los adultos siempre tienen razón? ¿Qué pasa si alguien parece bueno, pero no lo es? Eran intentos torpes, pero valientes. Y por primera vez, el padre no respondió de inmediato.
Escuchó. En silencio. Con atención real. Ese silencio, distinto al anterior, abrió una grieta definitiva. Porque cuando un adulto empieza a escuchar de verdad, las verdades ocultas ya no pueden sostenerse por mucho tiempo. Algo estaba a punto de romperse. No con ruido, no con violencia, sino con claridad. Y esa claridad, una vez alcanzada, no permitiría volver atrás. A partir de ese momento, la casa dejó de ser solo un escenario y se convirtió en un campo de observación silenciosa. El padre ya no miraba su rutina con la misma despreocupación. Cada gesto, cada pausa, cada interacción empezó a adquirir un significado distinto. No buscaba pruebas evidentes, porque había comprendido algo fundamental: si existían, ya habrían sido visibles. Lo que estaba ocurriendo se movía en otra capa, una mucho más difícil de detectar. Era un juego de control emocional, de mensajes contradictorios, de miedo dosificado con precisión. Y cuanto más lo pensaba, más claro se volvía que los niños no estaban imaginando nada. Estaban reaccionando a algo real. Comenzó a notar cómo la niñera gestionaba los tiempos con una exactitud inquietante. Siempre sabía cuando los niños estaban solos, cuando podían ser observados y cuando no. Su forma de moverse por la casa era silenciosa, casi calculada. No dejaba rastros, no generaba conflictos visibles. Todo estaba diseñado para parecer normal. Pero esa normalidad empezaba a sentirse forzada, artificial. Como una actuación demasiado bien ensayada. Y eso, para alguien acostumbrado a leer entre líneas, era una señal de alerta. Aquí quiero que te detengas un segundo. Piensa en esto: ¿qué es más peligroso, una amenaza evidente o una que se disfraza de cuidado y profesionalismo? Si esta pregunta te incomoda, es porque apunta al corazón de esta historia. Quédate, porque lo que viene exige mirar sin filtros. El padre empezó a hablar con sus hijos de otra manera. No con preguntas directas, sino con espacios seguros. Momentos sin prisa, sin testigos, sin expectativas. Les habló de confianza, de miedo, de la diferencia entre portarse mal y sentirse mal. Les dejó claro, sin decirlo explícitamente, que podían hablar sin consecuencias. Al principio, los niños no respondieron. Estaban demasiado acostumbrados a medir cada palabra. Pero poco a poco, comenzaron a relajarse. Sus cuerpos lo decían antes que sus voces. Respiraban distinto. Se movían con menos rigidez. Y en ese cambio físico, el padre encontró la confirmación que necesitaba: el problema no estaba en ellos. La niñera, sin saberlo, empezó a perder terreno. No porque hubiera cambiado algo concreto, sino porque el aislamiento ya no era total. Y el aislamiento era la base de su control. Comenzó a mostrarse más tensa, aunque seguía cuidando cada detalle. Pequeñas contradicciones aparecieron en su discurso. Explicaciones que ya no encajaban del todo. Comentarios que sonaban defensivos incluso cuando nadie la acusaba. Para los adultos desprevenidos, esos matices habrían pasado desapercibidos. Para alguien que ya había comenzado a ver, eran señales claras de que la estructura estaba resquebrajándose. Los niños, por primera vez en mucho tiempo, comenzaron a expresar emociones sin pedir permiso. No decían aún lo que había ocurrido, pero empezaban a decir cómo se sentían. Miedo. Confusión. Vergüenza sin saber por qué. El padre escuchaba sin interrumpir, sin corregir, sin minimizar. Había entendido que su papel ya no era tranquilizar de inmediato, sino sostener el espacio para que la verdad pudiera emerger cuando estuviera lista. Y esa espera consciente era algo que nunca antes había practicado. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba. No de forma visible, sino interna. La niñera sentía que algo estaba cambiando, aunque no podía señalar exactamente qué. Los niños sentían que ya no estaban completamente solos.
Y el padre sabía que estaba caminando hacia una revelación que cambiaría todo, incluso si aún no conocía su forma exacta. No podía retroceder. No después de haber visto lo que había ignorado durante tanto tiempo. La casa se llenó de una expectativa silenciosa. Como si todos supieran, en distintos niveles de conciencia, que el equilibrio artificial estaba a punto de romperse. No por un acto dramático, sino por la acumulación de pequeñas verdades que ya no podían seguir ocultas. Y cuando la verdad empieza a encontrar espacio para respirar, lo hace a su propio ritmo, sin pedir permiso. Si sigues aquí, es porque entiendes que esta historia ya no trata solo de una niñera y unos niños. Trata de cómo el peligro puede esconderse detrás de la confianza, y de lo difícil que es aceptar que algo está mal cuando todo parece estar en orden. Quédate, porque el próximo paso llevará esta historia a un punto donde ya no habrá lugar para la duda. El punto de no retorno no llegó con una acusación ni con una escena explosiva. Llegó en un momento aparentemente común, uno de esos instantes que solo cobran sentido cuando se miran en retrospectiva. El padre estaba sentado en el suelo del cuarto, escuchando a uno de sus hijos hablar de un sueño recurrente. No era una pesadilla explícita, sino una repetición angustiante, una figura que cambiaba de rostro dependiendo de quién más estuviera en la habitación. Cuando estamos solos, es diferente, dijo el niño, sin levantar la mirada. Esa frase, tan simple, fue suficiente. No necesitó más detalles. No necesitó nombres. En ese instante, el padre entendió algo que lo atravesó por completo. La verdad había estado allí todo el tiempo, esperando a que alguien estuviera dispuesto a escucharla sin defensas. No sintió rabia inmediata. Sintió claridad. Una claridad fría, firme, imposible de ignorar. Comprendió que había permitido que la confianza reemplazara a la observación, que la comodidad había silenciado la intuición. Y entendió también que no podía actuar impulsivamente. Cualquier movimiento mal calculado podría cerrar, otra vez, el espacio que tanto había costado abrir. Decidió entonces hacer lo más difícil, no confrontar aún, no acusar sin pruebas visibles, no romper el equilibrio antes de tiempo. Porque ahora sabía que el verdadero poder estaba en proteger a sus hijos, no en exponer de inmediato a la niñera. Los niños comenzaron, poco a poco, a poner palabras donde antes solo había sensaciones. No todo de una vez. No de forma ordenada. Fragmentos sueltos, emociones mezcladas, recuerdos confusos. El padre escuchaba sin corregir, sin interpretar, sin buscar coherencia inmediata. Había aprendido que la verdad infantil no siempre llega en forma de relato lineal, sino como piezas dispersas que necesitan tiempo para acomodarse. Y en ese proceso, cada fragmento confirmaba lo que ya sabía: la niñera no era quien decía ser cuando nadie más miraba. La tensión dentro de la casa se volvió casi tangible. La niñera, aunque seguía cumpliendo su rutina, estaba más alerta. Sus movimientos eran más rígidos, su discurso más controlado. Algo en el ambiente había cambiado, y ella lo sentía. Pero no sabía exactamente qué. Los niños, en cambio, empezaban a sentir algo nuevo, alivio. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaban completamente solos con su verdad. Y ese alivio, aunque frágil, era el inicio de una recuperación posible. El padre comenzó a preparar el siguiente paso en silencio. No por miedo, sino por responsabilidad. Sabía que lo que estaba por venir exigiría decisiones difíciles, conversaciones incómodas y una confrontación que cambiaría para siempre la dinámica de su hogar. Pero también sabía algo más importante, que nunca volvería a ignorar una señal solo porque no encajaba en su lógica adulta. Había aprendido, quizá demasiado tarde, que los niños no exageran el miedo. Lo traducen como pueden. La historia, en este punto, deja de ser una acumulación de sospechas y se convierte en una cuenta regresiva. Porque cuando la verdad comienza a hablar,
ya no hay forma de silenciarla sin causar un daño mayor. Y lo que está por revelarse en la siguiente fase no será fácil de escuchar, pero será necesario. Muy necesario. Si esta historia te está impactando, quédate. En la fase 03, todo lo que hasta ahora fue silencio, intuición y señales ocultas empezará a tomar forma clara, con consecuencias que nadie podrá evitar. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez ignoraste una señal solo porque no sabías cómo explicarla? La decisión que el padre tomó a partir de ese momento no fue impulsiva ni visible desde fuera. No levantó la voz, no hizo acusaciones, no cambió la rutina de forma abrupta. Precisamente porque ahora entendía algo esencial, cualquier movimiento precipitado podía hacer que los niños volvieran a cerrarse, que la verdad retrocediera al silencio del que apenas comenzaba a salir. Así que eligió observar con una atención nueva, una atención que no buscaba confirmar sospechas, sino proteger espacios. Empezó a quedarse más tiempo en casa sin anunciarlo, a cambiar horarios sin previo aviso, a escuchar detrás de puertas que antes habría atravesado sin pensar. Y en esa observación silenciosa, comenzó a ver con claridad lo que durante meses había permanecido difuso. Los niños reaccionaban de forma casi inmediata a su presencia. No con euforia, sino con alivio. Sus cuerpos se relajaban, sus voces recuperaban un tono más natural, sus movimientos dejaban de ser rígidos. Ese contraste era imposible de ignorar. No hacía falta que dijeran nada. El cuerpo decía lo que la boca aún no podía. Y cuanto más evidente se volvía esa diferencia, más claro quedaba que el problema no era interno a los niños, sino externo a ellos. Algo, o alguien, alteraba su estado cuando estaban solos. La niñera, por su parte, comenzó a mostrar señales que antes habrían pasado desapercibidas. No eran errores evidentes, sino microfracturas en su control. Un gesto de incomodidad al ver al padre aparecer sin avisar. Una pausa demasiado larga antes de responder una pregunta simple. Una explicación que sonaba ensayada incluso cuando no era necesaria. Nada de eso constituía una prueba concreta, pero juntos formaban un patrón inquietante. Un patrón que solo se revela cuando alguien deja de mirar con confianza automática y empieza a mirar con atención real. Aquí quiero que te detengas un momento. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces la verdad no se revela en un gran acto, sino en pequeños detalles que solo aparecen cuando dejamos de confiar ciegamente? Quédate, porque esta historia avanza justamente en ese terreno invisible. El padre empezó a registrar mentalmente cada interacción. No con paranoia, sino con conciencia. Observó cómo la niñera modulaba su tono según quien estuviera presente. Cómo se mostraba cercana frente a él y distante frente a los niños cuando creía que nadie más escuchaba. Cómo corregía comportamientos normales con una severidad sutil, siempre disfrazada de educación o orden. Era una forma de control difícil de describir, pero fácil de sentir. Y los niños la sentían todo el tiempo. Poco a poco, comenzaron a confiar más. No con confesiones completas, sino con fragmentos. Un comentario aquí, una pregunta allá, una emoción expresada sin saber por qué. El padre no apresuró nada. Había aprendido que forzar la verdad puede ser tan dañino como ignorarla. Así que escuchó sin interrumpir, sin buscar coherencia inmediata. Entendió que lo que estaba emergiendo no era un relato cerrado, sino una experiencia vivida que necesitaba tiempo para ordenarse. La casa entró en una fase extraña. Desde fuera, todo parecía igual. Desde dentro, cada día añadía una capa más de tensión contenida. La niñera seguía actuando, pero ya no con la misma soltura. Los niños seguían callados, pero ya no con la misma desesperanza. Y el padre se movía entre ambos mundos con una certeza creciente, algo estaba a punto de revelarse por completo.
no porque él lo forzara, sino porque la verdad, cuando encuentra un espacio seguro, tiende a avanzar por sí sola. Si estás escuchando esto y sientes una incomodidad difícil de explicar, no te vayas. Porque lo que viene no es una explosión inmediata, sino algo más perturbador, el momento en que una verdad incompleta empieza a tomar forma, y ya no puede detenerse. Conforme los días avanzaban, el padre comenzó a comprender que la verdad no iba a presentarse como una escena clara y ordenada. No habría una confesión inmediata ni un momento exacto en el que todo encajara de golpe. Lo que estaba ocurriendo era más complejo, más fragmentado. Los niños no recordaban los hechos como una línea continua, sino como sensaciones, imágenes sueltas, emociones que aparecían sin aviso. Y eso exigía algo que él no había practicado antes: paciencia emocional. Dejar de buscar respuestas rápidas y permitir que cada fragmento encontrara su lugar a su propio ritmo. Empezó a crear momentos específicos para estar con ellos sin distracciones. No interrogatorios, no conversaciones formales, sino espacios de calma. Caminatas cortas, juegos simples, silencios compartidos. En esos momentos, los niños comenzaban a hablar de cosas que parecían no tener relación directa con la niñera, pero que, escuchadas con atención, revelaban mucho. Comentaban cómo se sentían observados, cómo a veces tenían miedo de equivocarse incluso en cosas pequeñas, como ciertas reglas parecían cambiar dependiendo de quien estuviera presente. El padre no corregía, no minimizaba. Solo escuchaba. Y cada palabra confirmaba que algo había alterado profundamente su sentido de seguridad. La niñera, mientras tanto, se volvía más consciente de su entorno. Ya no podía anticipar los movimientos del padre como antes. Esa imprevisibilidad la obligaba a mantenerse en alerta constante. Su comportamiento se volvía más rígido, menos natural. Intentaba reforzar su autoridad con frases cuidadosamente elegidas, pero algo en su tono había cambiado. Ya no transmitía solo control, sino tensión. Y esa tensión comenzaba a filtrarse incluso cuando no había motivo aparente. Aquí quiero que pienses en esto: ¿qué ocurre cuando alguien que controla a través del miedo siente que ese control empieza a resquebrajarse? Quédate, porque este punto marca un cambio silencioso, pero decisivo, en la historia. Los niños empezaron a experimentar emociones contradictorias. Por un lado, el alivio de sentirse más protegidos; por otro, el miedo de que hablar pudiera empeorar las cosas. Habían aprendido que la seguridad era frágil, que podía desaparecer si decían algo incorrecto. El padre percibía esa lucha interna y no la presionaba. Había entendido que la confianza no se exige, se construye. Y esa construcción llevaba tiempo, especialmente cuando había sido dañada de forma tan sutil. Un día, uno de los niños hizo una pregunta que quedó suspendida en el aire: ¿está bien si no quiero estar solo con alguien, aunque sea bueno para todos los demás? El padre tardó unos segundos en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque entendía el peso de esa pregunta. Respondió con calma, dejando claro que nadie tenía derecho a hacerlos sentir incómodos, que su intuición importaba, que su sensación de miedo no necesitaba pruebas para ser válida. Esa respuesta no resolvió todo, pero abrió una puerta. Una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. La niñera notó el cambio en los niños antes que nadie. Su comportamiento ya no era el mismo. Se aferraban menos a sus palabras, la miraban con más distancia, buscaban más al padre. Eso la incomodaba. Comenzó a mostrarse más estricta en aspectos pequeños, como una forma de recuperar control. Pero esas estrategias ya no tenían el mismo efecto. Algo se había desplazado. El equilibrio artificial que había mantenido empezaba a fallar. El padre, consciente de que estaba entrando en una fase crítica, comenzó a prepararse emocionalmente para lo que vendría. Sabía que escuchar toda la verdad implicaría enfrentar algo doloroso, no solo sobre la niñera, sino sobre sus propias decisiones. Y aún así,
no retrocedió. Porque había entendido algo fundamental: proteger a sus hijos era más importante que proteger su imagen, su orgullo o la idea de que todo estaba bajo control. Si sigues aquí, no te vayas. Porque a partir de este punto, la verdad dejará de presentarse como fragmentos aislados y comenzará a tomar una forma más clara. Y cuando eso ocurra, ya no habrá manera de ignorarla sin causar un daño irreversible. La verdad empezó a organizarse una noche tranquila, sin dramatismo aparente. No hubo gritos ni lágrimas inmediatas. Solo una conversación que avanzó con cuidado, como si todos supieran que cada palabra tenía peso. El padre estaba sentado junto a los niños, sin prisas, dejando que el silencio marcara el ritmo. Fue entonces cuando uno de ellos dijo algo que no sonó a denuncia, sino a recuerdo: cuando estamos solos, ella nos dice que no le contemos todo a nadie, porque los adultos se confunden. Esa frase, dicha con naturalidad, cayó como una pieza final en un rompecabezas que llevaba meses formándose. No era una orden explícita. Era una sugerencia constante, repetida con calma, diseñada para aislar. A partir de ahí, los relatos comenzaron a aparecer con mayor claridad. No como una lista de hechos, sino como experiencias emocionales. Castigos que no dejaban marcas, pero sí vergüenza. Silencios prolongados usados como amenaza. Miradas que hacían sentir culpables incluso cuando no sabían por qué. Nada que pudiera describirse fácilmente como abuso visible, pero todo lo suficiente para quebrar la seguridad interna de un niño. El padre escuchaba con el cuerpo tenso, controlando cada reacción. Sabía que cualquier expresión de ira podía cerrar de nuevo la puerta que por fin se había abierto. Aquí quiero que te detengas un momento. Piensa en esto: ¿cuántas formas existen de hacer daño sin tocar a alguien? Si esta pregunta te inquieta, es porque estás entendiendo la gravedad silenciosa de lo que ocurre en esta historia. Quédate, porque lo que viene exige mirar más allá de lo evidente. La niñera seguía cumpliendo su rutina, ajena, o fingiendo estarlo, a que su control ya no era absoluto. Sin embargo, pequeñas fisuras comenzaron a aparecer. Comentarios defensivos sin provocación. Explicaciones excesivas para situaciones simples. Una necesidad constante de reafirmar su utilidad. El padre observaba todo con una calma que no sentía por dentro. Ya no dudaba. La duda había sido reemplazada por una certeza dolorosa: había permitido que alguien dañara a sus hijos desde un lugar de confianza. Los niños, al sentir que sus palabras no eran cuestionadas, comenzaron a recuperar algo que habían perdido: la confianza en su propia percepción. Ya no se disculpaban por sentir miedo. Ya no preguntaban si estaban exagerando. Empezaron a decir: no me gustaba, en lugar de tal vez estaba mal. Ese cambio de lenguaje era pequeño, pero enorme en significado. Indicaba que estaban saliendo del estado de confusión al que habían sido llevados. El padre empezó a documentar todo con cuidado. No para buscar venganza inmediata, sino para proteger. Anotaba frases, fechas aproximadas, reacciones. Sabía que el siguiente paso no sería sencillo y que necesitaría claridad, no impulsos. También entendía que la confrontación directa, en ese punto, podía ser peligrosa. No porque la niñera fuera violenta, sino porque podía volverse manipuladora. Y la manipulación, cuando se siente amenazada, puede escalar. Los niños comenzaron a mostrar señales de alivio mezcladas con temor. El alivio de haber sido escuchados. El temor de lo que vendría después. El padre hablaba con ellos sobre seguridad, sobre cambios, sobre la posibilidad de que la rutina se modificara. No prometía que todo sería fácil. Prometía que no volverían a estar solos con algo que les hiciera sentir miedo. Esa promesa, sencilla y firme, fue más reparadora que cualquier explicación larga. La tensión alcanzó un nuevo nivel. No había estallido,
pero sí una conciencia compartida de que el equilibrio artificial estaba roto. La niñera lo percibía. Los niños lo sabían. Y el padre se preparaba para actuar, no desde la rabia, sino desde la responsabilidad absoluta. Porque ahora entendía que el verdadero daño no había sido solo lo ocurrido, sino el tiempo en que no fue escuchado. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, no te alejes. Porque en el próximo paso, el silencio dejará de ser un espacio de protección y se convertirá en una línea que no podrá cruzarse sin consecuencias. Y cuando eso ocurra, ya no habrá vuelta atrás. El padre comprendió que ya no estaba ante una simple sospecha ni ante un malentendido que pudiera resolverse con una conversación incómoda. Lo que había escuchado de sus hijos tenía una coherencia interna que no necesitaba pruebas externas para ser válida. No era una historia construida para manipular, sino un relato fragmentado que solo existe cuando alguien ha aprendido a callar por miedo. Aún así, sabía que debía actuar con extrema cautela. Cada paso que diera tendría consecuencias, no solo para la niñera, sino para la estabilidad emocional de los niños. Y esa responsabilidad pesaba más que cualquier impulso inmediato de confrontación. Comenzó a preparar el terreno de forma silenciosa. Ajustó horarios laborales, habló con profesionales sin mencionar nombres, buscó orientación especializada. No quería cometer el error de reaccionar desde la rabia, porque entendía que la rabia, aunque comprensible, puede nublar decisiones críticas. Mientras tanto, la niñera seguía desempeñando su papel, pero algo en su conducta ya no era tan pulido. Pequeños gestos de impaciencia aparecían cuando creía que nadie la observaba. Sus explicaciones se volvían más largas, más elaboradas, como si intentara anticiparse a preguntas que aún no habían sido formuladas. Aquí quiero que te detengas un momento. Piensa en esto, ¿qué ocurre cuando alguien que ha vivido del control siente que ese control está a punto de desaparecer? Quédate, porque este momento define lo que vendrá después. Los niños empezaron a percibir que algo estaba cambiando de manera definitiva. No sabían exactamente qué, pero lo sentían en la actitud del padre. En la forma en que los acompañaba más de cerca. En cómo intervenía con suavidad cuando la niñera imponía reglas innecesarias. Esas pequeñas acciones eran señales claras de protección. Y aunque el miedo no desapareció de inmediato, comenzó a mezclarse con una sensación nueva, seguridad. Una seguridad frágil, pero real. La niñera notó esa transformación con rapidez. Su autoridad ya no era incuestionable. Sus decisiones eran observadas, a veces corregidas, siempre justificadas. Eso la obligaba a medir cada movimiento. Y en esa medición constante, empezaron a surgir contradicciones. Comentarios que no coincidían con versiones anteriores. Reacciones defensivas ante observaciones neutrales. El padre no señalaba nada. Solo registraba. Porque sabía que la verdad, cuando se enfrenta de forma directa demasiado pronto, suele mutar y esconderse mejor. La tensión alcanzó un punto delicado. No era visible para cualquiera que entrara a la casa, pero era palpable para quienes vivían allí. Cada día parecía una espera silenciosa. Los niños se aferraban a la presencia del padre como a un ancla. Y él, consciente del peso de esa confianza, se movía con una calma estudiada. No quería que sintieran que algo estaba a punto de estallar, sino que estaban siendo cuidados. En su interior, el padre también atravesaba un proceso doloroso. Se enfrentaba a la culpa de no haber visto antes, de haber confiado demasiado en apariencias. Pero había tomado una decisión firme, no permitir que esa culpa definiera sus acciones. No se trataba de castigarse, sino de corregir. Y corregir implicaba proteger, escuchar y actuar con claridad. Si has llegado hasta aquí, no te vayas. Porque el siguiente paso no será una revelación interna, sino un movimiento externo que cambiará el rumbo de todos los involucrados. Y cuando eso ocurra,
la historia dejará de ser solo un relato de silencios para convertirse en una consecuencia inevitable. El momento decisivo no llegó acompañado de gritos ni de una confrontación inmediata. Llegó con una certeza interna que ya no podía ignorarse. El padre comprendió que seguir esperando solo prolongaría el daño. No porque dudara de lo que había escuchado, sino porque sabía que cada día adicional mantenía a los niños en un estado de vigilancia constante. Y ningún niño debería vivir así dentro de su propia casa. Esa comprensión transformó la espera en acción, no impulsiva, sino cuidadosamente calculada. Decidió que el primer paso no sería enfrentar a la niñera, sino retirar a los niños de su alcance sin levantar sospechas. Cambió horarios, reorganizó actividades, justificó ausencias con explicaciones simples. No quería provocar una reacción defensiva antes de tiempo. Sabía que cuando alguien que controla a través del miedo se siente acorralado, puede volverse impredecible. Su prioridad era una sola, la seguridad emocional de sus hijos. Todo lo demás era secundario. Los niños comenzaron a sentir ese cambio de forma inmediata. No sabían exactamente qué estaba ocurriendo, pero percibían algo esencial, ya no estaban expuestos de la misma manera. El miedo empezó a ceder espacio a una calma cautelosa. Seguían alerta, pero ya no solos. El padre hablaba con ellos con honestidad medida. No les prometía que todo terminaría rápido ni que sería fácil. Les prometía algo mucho más importante, que no volverían a ser ignorados. La niñera, sin darse cuenta aún del alcance real de la situación, empezó a mostrarse inquieta. Preguntaba más de lo habitual. Buscaba reafirmar su lugar. Se ofrecía para tareas que antes no le correspondían. Ese comportamiento, lejos de tranquilizar, confirmaba lo que el padre ya sabía. El control se estaba resquebrajando. Y cuando el control se debilita, la verdadera naturaleza suele asomar. Aquí quiero que te detengas un instante. Piensa en esto, ¿qué harías si descubrieras que alguien en quien confiaste dañó a quienes más amas, no con violencia visible, sino con miedo silencioso? Quédate, porque esta pregunta define el cierre de esta historia. El padre comenzó a preparar el escenario final con una mezcla de firmeza y contención. Contactó a profesionales, organizó información, se aseguró de que cada paso estuviera respaldado. No buscaba escándalo. Buscaba justicia y protección. Sabía que el proceso no sería simple, que habría explicaciones, negaciones y quizás intentos de manipulación. Pero ya no tenía dudas. Había cruzado un punto sin retorno, el punto en el que proteger a sus hijos se volvió más importante que preservar cualquier apariencia. Los niños, aunque todavía procesaban lo ocurrido, comenzaron a mostrar señales claras de recuperación. Dormían un poco mejor. Reían con más naturalidad. Se permitían estar distraídos sin miedo a equivocarse. Esos cambios, pequeños pero reales, confirmaban que el daño no era imaginario. Y también confirmaban algo más, que el silencio, cuando se rompe en el momento adecuado, puede convertirse en el inicio de una sanación profunda. La fase 03 se cierra aquí, no con una resolución definitiva, sino con una verdad instalada. La niñera ya no era una sospecha difusa. Era una amenaza identificada. Y el padre ya no era un observador confundido, sino alguien dispuesto a actuar con claridad y responsabilidad. Lo que viene a continuación no será fácil, ni cómodo, ni rápido. Pero será inevitable. Si esta historia te está impactando, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y dime en los comentarios. ¿Crees que el silencio de los niños siempre debe ser escuchado, incluso cuando no hay pruebas visibles? El inicio del desenlace no fue visible para nadie fuera de la casa. No hubo anuncios ni movimientos bruscos que delataran lo que estaba por ocurrir. Desde el exterior, todo parecía continuar con normalidad.
Pero por dentro, la decisión ya estaba tomada. El padre había cruzado un límite interno del que no se regresa, el punto en el que proteger a los hijos se vuelve más importante que preservar cualquier apariencia, cualquier rutina o cualquier comodidad. Esa claridad no llegó con alivio, sino con una responsabilidad profunda que pesaba en cada pensamiento. Los niños comenzaron a notar cambios pequeños pero significativos. Ya no se quedaban solos con la niñera durante largos periodos. Las actividades se reorganizaban. El padre encontraba excusas simples para estar presente con más frecuencia. No les explicó todo de inmediato. Sabía que la verdad debía entregarse de forma dosificada, sin abrumarlos. Pero sí les dejó claro algo esencial, que no estaban equivocados al sentir lo que sentían. Esa validación, aunque breve, fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante demasiado tiempo. La niñera percibió el cambio antes de comprenderlo. Su rutina ya no era tan estable. El control del tiempo, que había sido su principal herramienta, empezó a escapársele de las manos. Hacía preguntas que no hacía antes. Buscaba confirmaciones constantes. Intentaba reafirmar su lugar con gestos exagerados de preocupación y eficiencia. Pero esa sobreactuación no hacía más que confirmar lo evidente para quien ya había empezado a ver con claridad. Aquí quiero que te detengas un instante. Piensa en esto, ¿qué ocurre cuando alguien que vive de la confianza ajena empieza a sentir que esa confianza se está debilitando? Quédate, porque este momento es clave para entender lo que viene después. El padre actuaba con una calma que contrastaba con la tormenta interna que atravesaba. No quería precipitarse. Cada decisión era medida. Cada paso, pensado para minimizar el impacto emocional en los niños. Sabía que el desenlace no sería solo una confrontación con la niñera, sino también una reconfiguración completa del hogar. Nada volvería a ser igual. Y, aún así, no dudaba. Porque ahora entendía algo fundamental: sostener una mentira cómoda siempre es más costoso que atravesar una verdad incómoda. Los niños empezaron a mostrar señales claras de alivio. No inmediato ni completo, pero real. Dormían mejor algunas noches. Se permitían jugar sin mirar constantemente a su alrededor. Esos cambios, pequeños y frágiles, confirmaban que el miedo no había sido una exageración. Había sido una reacción lógica a una situación que nunca debió ocurrir. Y esa confirmación reforzaba la determinación del padre. La casa entró en una etapa de transición silenciosa. Nadie hablaba abiertamente del conflicto, pero todos lo sentían. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una verdad que estaba a punto de salir a la superficie. Y cuando una verdad así empieza a abrirse paso, no hay forma de detenerla sin causar un daño mayor. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, no te vayas. Porque el siguiente paso no será interno ni silencioso. Será el momento en que las decisiones tomadas en privado comiencen a tener consecuencias visibles. Y esas consecuencias cambiarán todo. El primer movimiento visible ocurrió sin confrontación directa. El padre informó, con tono neutro y razones prácticas, que haría algunos ajustes temporales en la rutina de los niños. Horarios distintos, actividades nuevas, más tiempo compartido. Nada que pudiera interpretarse como una acusación. Nada que despertara alarmas inmediatas. Pero esos cambios tenían un propósito claro: reducir al mínimo cualquier espacio de control silencioso. La niñera aceptó las modificaciones con una sonrisa tensa, asegurando que comprendía que lo importante era el bienestar de los niños. Sin embargo, su lenguaje corporal decía otra cosa. Había rigidez donde antes había fluidez. Había prisa donde antes había paciencia. Los niños percibieron ese giro con una mezcla de alivio y confusión. El alivio de sentirse menos expuestos. La confusión de no entender aún el alcance de lo que estaba ocurriendo.
El padre hablaba con ellos con cuidado, sin cargarles responsabilidades que no les correspondían. Les explicaba que los cambios no eran un castigo ni una consecuencia de algo que hubieran hecho mal. Eran una forma de cuidarlos mejor. Esa claridad simple fue crucial. Porque cuando los adultos no explican, los niños suelen culparse. La niñera comenzó a mostrar una necesidad creciente de justificar cada acción. Detalles innecesarios, explicaciones largas, referencias constantes a su experiencia y dedicación. Para alguien desprevenido, eso habría parecido compromiso. Para alguien que ya había visto el patrón, era una señal inequívoca de defensa anticipada. El control, cuando se siente amenazado, busca reafirmarse a través de la palabra. Y en ese exceso, suele delatarse. Aquí quiero que te detengas un momento. Piensa en esto, ¿cómo reacciona una persona cuando deja de tener el control que creía absoluto? Quédate, porque esta reacción define gran parte de lo que sucede a continuación. El padre continuó documentando con discreción. No grabaciones clandestinas ni trampas evidentes, sino observaciones claras y coherentes. Fechas, cambios de actitud, frases textuales. No buscaba castigar, buscaba proteger y, llegado el momento, tener claridad suficiente para sostener sus decisiones sin titubeos. Sabía que el proceso requeriría firmeza y serenidad a partes iguales. Los niños, al sentirse respaldados, comenzaron a mostrar una valentía nueva. No en grandes declaraciones, sino en límites pequeños. Decían que no querían quedarse solos. Pedían que el padre estuviera cerca. Expresaban incomodidad sin pedir disculpas. Esos gestos, aunque simples, eran una recuperación lenta de su autonomía emocional. Y cada uno de ellos confirmaba que el daño había sido real, pero también que la reparación era posible. La tensión aumentó en la casa, no como una explosión, sino como una cuerda que se tensa poco a poco. La niñera sentía que algo se le escapaba, aunque aún no sabía exactamente qué. Los niños sentían que el peligro ya no era invisible. Y el padre se preparaba para el momento inevitable en que ya no sería posible sostener la normalidad aparente. Nada de esto ocurrió de un día para otro. Fue un proceso de capas superpuestas, de decisiones silenciosas que se acumulaban. Y en ese proceso, la verdad comenzó a tomar un peso específico, uno que ya no podía disolverse con sonrisas ni con discursos bien ensayados. Si sigues aquí, no te vayas. Porque el siguiente paso no será un ajuste más, sino un acto claro que obligará a todos a posicionarse. Y cuando eso suceda, la historia entrará en su tramo final. El acto que rompió definitivamente la normalidad no fue una acusación pública ni una escena dramática. Fue una decisión clara, comunicada con calma. El padre informó a la niñera que prescindiría de sus servicios. No dio explicaciones extensas. No entró en detalles. Solo expresó que ya no necesitaba su ayuda y que la decisión era definitiva. Ese tono, firme y contenido, fue más revelador que cualquier reproche. Porque no dejaba espacio para negociación ni para manipulación emocional. La reacción de la niñera fue inmediata y reveladora. Primero, incredulidad. Luego, una avalancha de palabras. Preguntas, justificaciones, intentos de reinterpretar la situación. Pasó rápidamente de la sorpresa a la defensa, y de la defensa a una forma sutil de ataque, insinuaciones sobre la estabilidad emocional de los niños, sobre la confusión que, a veces crean los padres sobreprotectores, sobre malentendidos inevitables. Cada frase estaba diseñada para sembrar duda, no para aclarar hechos. Pero esta vez, la duda no encontró dónde arraigarse. Aquí quiero que te detengas un instante. Piensa en esto. ¿Qué ocurre cuando alguien acostumbrado a manipular descubre que ya no tiene poder sobre la narrativa? Quédate, porque esta escena revela más de lo que parece. El padre no reaccionó a ninguna provocación. No discutió. No se defendió.
Había comprendido que la discusión era parte del juego que ya no estaba dispuesto a jugar. Su silencio, esta vez, no era ignorancia, sino límite. Ese límite claro, sostenido sin agresividad, desarmó cualquier intento de control. La niñera, al percibir que no había espacio para revertir la decisión, comenzó a mostrar una faceta distinta. Menos cuidadosa. Más abrupta. Como si la máscara, al fin, se hubiera resquebrajado. Los niños no estuvieron presentes durante esa conversación. El padre se aseguró de que no escucharan ni una sola palabra. Para ellos, la noticia llegó de otra forma. Simple. Clara. Ya no trabajará aquí. No hubo explicaciones largas ni detalles innecesarios. Solo la confirmación de que algo que los hacía sentir mal ya no formaría parte de su vida cotidiana. Esa certeza, aunque silenciosa, fue profundamente reparadora. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de alivio y desconcierto. El alivio de la ausencia. El desconcierto de adaptarse a una nueva normalidad. Los niños hacían preguntas, algunas directas, otras disfrazadas de curiosidad. El padre respondía con honestidad medida. No ocultaba que había habido algo que no estuvo bien, pero tampoco cargaba a los niños con responsabilidades que no les correspondían. Su mensaje era constante: lo ocurrido no fue culpa de ellos. Nunca lo fue. La niñera intentó, en los días posteriores, retomar contacto. Mensajes ambiguos. Ofrecimientos de explicación. Referencias a su reputación, a su carrera, a posibles consecuencias. El padre no respondió. Sabía que cualquier interacción prolongaría un vínculo que necesitaba cerrarse con claridad. Y ese cierre no era un castigo, sino una protección. La casa comenzó, lentamente, a recuperar un ritmo distinto. No inmediatamente alegre, pero sí más liviano. Los silencios ya no eran tensos. Eran espacios de descanso. Los niños empezaron a moverse con más libertad, a expresarse sin medir cada palabra. Esos cambios, sutiles pero constantes, confirmaban que la decisión había sido correcta. Si has llegado hasta aquí, no te vayas. Porque el siguiente paso no será solo la salida de la niñera, sino el inicio de un proceso más profundo, el de reconstruir la confianza, palabra por palabra, gesto por gesto. Y ese proceso, aunque menos visible, es el verdadero cierre de esta historia. La ausencia de la niñera dejó un vacío que no fue inmediato de llenar. No porque ella fuera indispensable, sino porque había ocupado un espacio emocional que ahora necesitaba ser resignificado. El padre entendió que sacar a la persona no borraba automáticamente las huellas que había dejado. Los niños seguían reaccionando ante ciertos sonidos, ante determinadas frases, ante la idea de quedarse solos incluso cuando ya no existía un motivo real para temer. Y lejos de verlo como un retroceso, él lo interpretó como parte del proceso. La seguridad no se recupera de golpe, se reconstruye con constancia. Comenzó entonces una etapa silenciosa pero profunda de acompañamiento. Conversaciones cortas, sin presión. Rutinas previsibles que devolvían sensación de control. Espacios donde los niños podían expresar emociones sin necesidad de justificarlas. A veces hablaban. A veces solo se sentaban en silencio. El padre aprendió a no llenar esos silencios con palabras innecesarias. Había comprendido que escuchar también es saber callar. Y ese aprendizaje transformó la relación de una manera que nunca había anticipado. Aquí quiero que te detengas un momento. Piensa en esto: ¿cuántas veces creemos que resolver un problema es suficiente, cuando en realidad lo más difícil es sanar lo que quedó después? Quédate, porque esta reflexión es clave para entender el verdadero final de esta historia. Los niños comenzaron a mostrar cambios pequeños pero significativos. Dormían sin sobresaltos más noches de las que no.
Se atrevían a decir, no me gusta, sin bajar la voz. Se permitían equivocarse sin miedo a consecuencias invisibles. Esos gestos, aparentemente simples, eran señales claras de que algo estaba sanando. No era un camino recto ni rápido, pero era real. Y cada paso confirmaba que la decisión tomada había sido necesaria. El padre también atravesaba su propio proceso. La culpa aparecía en momentos inesperados. Pensamientos repetitivos sobre lo que podría haber hecho distinto. Pero había decidido no quedarse atrapado en esa culpa. Entendía que la responsabilidad no estaba en castigarse, sino en actuar de forma diferente a partir de ahora. Y eso implicaba revisar creencias profundas, la idea de que la apariencia garantiza seguridad, de que la autoridad siempre sabe más, de que los niños exageran. Nada de eso volvió a ser incuestionable. El entorno comenzó a notar el cambio. No había detalles explícitos, pero sí una diferencia en la energía del hogar. La casa se sentía más abierta, menos tensa. Las risas volvieron, no de forma eufórica, sino natural. Y esa naturalidad era la señal más clara de que algo se había reparado. Porque cuando el miedo se va, no hace ruido. Simplemente deja espacio. El padre tomó una decisión adicional, no permitir que esta experiencia quedara solo como un episodio cerrado. Buscó apoyo profesional, no porque los niños estuvieran rotos, sino porque merecían herramientas para entender lo que habían vivido. Ese gesto, lejos de debilitar, fortaleció el vínculo. Les enseñó que pedir ayuda no es una señal de fracaso, sino de cuidado. Si sigues escuchando esta historia, no te vayas. Porque el último paso no será una escena impactante ni una revelación final. Será algo más sutil, pero mucho más poderoso, la comprensión de lo que esta experiencia dejó como aprendizaje permanente. Y ese aprendizaje puede resonar mucho más allá de esta familia. El cierre de esta historia no llegó con aplausos ni con una sensación inmediata de victoria. Llegó con algo mucho más real, una comprensión profunda que transformó la forma en que esta familia miraba el mundo. El padre entendió que proteger no siempre significa anticiparse a todo, sino estar dispuesto a escuchar incluso cuando lo que se escucha resulta incómodo. Comprendió que la confianza no se delega sin supervisión, y que la seguridad verdadera no se construye solo con reglas y sistemas, sino con presencia y atención constante. Esa lección, aprendida de la forma más difícil, redefinió su manera de ser padre para siempre. Los niños, poco a poco, dejaron de verse a sí mismos como responsables de lo ocurrido. Aprendieron que sentir miedo no es un error, y que decir la verdad nunca debería traer castigo. Recuperaron algo esencial que había sido dañado en silencio, la confianza en su propia percepción. Ese fue el mayor acto de reparación. No borrar el pasado, sino devolverles la certeza de que lo que sienten importa. Y esa certeza los acompañará mucho más allá de esta historia. Aquí quiero que te detengas una última vez y pienses en esto: ¿cuántas señales ignoramos cada día solo porque no encajan en lo que queremos creer? Esta pregunta no busca culpables, busca conciencia. Porque esta historia no trata solo de una niñera ni de una familia en particular. Trata de cómo el peligro más grande a veces se esconde detrás de lo familiar, de lo cómodo, de lo que parece correcto ante los ojos de todos. El silencio de los niños no fue una exageración ni una fantasía. Fue un lenguaje. Un lenguaje que solo pudo ser entendido cuando alguien estuvo dispuesto a escucharlo sin prejuicios. Y cuando eso ocurrió, el silencio dejó de ser una cárcel para convertirse en el inicio de una sanación posible. No perfecta, no inmediata, pero real. Esta historia termina aquí, pero su mensaje no. Porque siempre habrá voces pequeñas intentando decir verdades grandes. Y siempre habrá adultos que tendrán que decidir si escuchar o mirar hacia otro lado. La diferencia entre una tragedia silenciosa y una oportunidad de protección suele estar en esa decisión.
Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Y dime en los comentarios. ¿Crees que los adultos escuchamos lo suficiente cuando los niños guardan silencio? Gracias por quedarte hasta el final. Tu atención también es una forma de protección.